Jacarandas en invierno. Las jacarandas son árboles que pueden medir hasta 20 metros de altura y sus flores se pintan de lila durante la primavera y el otoño. Castro Angélica en Jacarandas, la invasión violeta de un árbol, publicado en Ciencia UNAM, refiere que una de las versiones más conocidas de la llegada de las jacarandas al territorio nacional se atribuye al jardinero japonés Tatsugoro Matsumoto, quien en los años 20, con autorización de presidentes mexicanos, comenzó a sembrar este árbol para ornamentar las principales avenidas de la capital del país. Se dice que las jacarandas llegaron como una alternativa al árbol de cerezo, que florece en Japón, el cual no pudo plantarse en el territorio debido a las condiciones climatológicas. Sin embargo, este enorme árbol de flores lilas es una especie invasora. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad define a las especies exóticas invasoras como aquellas plantas, animales, que llegaron de manera intencional o accidental, generalmente como resultado de actividades humanas. Ivonne Guadalupe Laldeomaña, especialista en árboles del Instituto de Biología de la UNAM, recalca que las jacarandas no solo rompen la dinámica de los animales, insectos, bacterias, hongos y demás seres que viven de manera definitiva en México, sino también, al ser plantadas aquí, le quitan un espacio físico a un árbol nativo del país. La especialista afirma, no se trata de que este árbol sea malo, más bien que cuando lo plantamos perdemos nuestra vegetación. Es 2024. Iniciando el año se presenció algo inusual, el florecimiento de las jacarandas en invierno. Enero presenció calurosas temperaturas. La media diurna en la Ciudad de México alcanzó los 21.7 grados centígrados y el día más caluroso registrado fue de 28.2 grados centígrados según el Servicio Meteorológico Nacional. En la Ciudad de México se conjuntan dos factores, el cambio climático y la isla de calor. Por eso es que el incremento de la temperatura es mucho mayor. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, calienta la atmósfera, y una atmósfera más caliente pues se va a manifestar de maneras como, por ejemplo, suba la temperatura. La temperatura depende de la concentración de CO2 en la atmósfera, y el CO2, ¿quién lo emite? ¿No? Pues lo emite la humanidad, porque lo emite para todos sus procesos realmente para producir riqueza o para producir lo que quiera, ¿no? Pero básicamente todas estas cosas se utilizan para producir cosas, ¿no? Entonces, que se quema un montón de combustibles fósiles que producen dióxido de carbono. Sabemos que ¿quiénes producen más? Bueno, pues producen más dióxido de carbono aquellos que a fin de cuentas producen más cosas, ¿no? Y los que producen más cosas son Estados Unidos, Europa, China en la actualidad, ¿no? China hace 30 años producía relativamente poco dióxido de carbono en comparación con otros países, pero en la actualidad produce casi el 30% de las emisiones globales. Estados Unidos produce el 15%, nosotros producimos 1.5%. Suena poquito, ¿no? México produce poquito, pero con ese 1.5% somos el 15º por ahí país productor de CO2. Entonces tenemos una responsabilidad. ¿Qué es la isla de calor? De acuerdo con Carla Pereira Castro, académica de la Universidad Veracruzana e integrante del grupo de investigación de Ernesto dos Santos Caetano Neto del Instituto de Geografía de la UNAM, las islas de calor son un fenómeno en donde las temperaturas de la superficie y el aire son más altas en las áreas urbanas que en las zonas rurales circundantes. La doctora Carolina Ureta Sánchez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar, resalta que no tiene que ver necesariamente con los gases de efecto invernadero, tiene que ver con las faltas de áreas verdes, con el albedo. La doctora dice, el albedo es una característica de las superficies y objetos que tiene que ver con su capacidad de reflejar la luz. Entonces, si tienes menos superficies que reflejen, se va a absorber más luz y calor, por lo que la temperatura aumentará. En el caso de las ciudades es mucho menor la presencia del albedo por el asfalto y las construcciones generalmente de colores oscuros. Si no hay áreas verdes, el albedo disminuye y aumenta la absorción de energía, por lo que la zona estará más caliente. En este sentido, las especies de las ciudades responden al aumento de temperaturas debido a que la biodiversidad tiene indicadores ambientales para poder llevar a cabo su ciclo de vida. El calentamiento global en las últimas décadas ha alterado las condiciones meteorológicas consideradas como normales, introduciendo incertidumbre en la temporalidad de las distintas fases del ciclo vital de las plantas, causando retrasos, adelantos o comportamientos impredecibles. Según el artículo, Las consecuencias por adelanto de la floración, escrito por Ángela Enríquez Salvatierra y Antonio Picornell Rodríguez. Entonces, así como algunos mamíferos esperan la primavera para reproducirse y ciertas especies de flores aguardan esta estación para florecer y sincronizarse con los polinizadores, demuestra que el clima es un factor clave para estas especies.
Lo mismo sucede con las jacarandas y otras especies urbanas cuya fenología, que es su ciclo de vida influenciado por factores ambientales, experimenta cambios, afirmó la doctora Carolina Ureta. En teoría podría no afectar, pero los patrones de floración pueden estar relacionados con los ciclos de los organismos polinizadores, que son principalmente insectos, algunos murciélagos y demás. Y si estos organismos no están, digamos, atendidos a la misma frecuencia, digamos, al mismo momento para buscar acudir a ellos para la polinización, podría fallar los procesos de reproducción. Pues sí es un problema porque nosotros llevamos la materia de recursos y estábamos viendo que ese florecimiento también hace que algunas aves migren para reproducirse y pues eso provoca que esa reproducción no sea muy satisfactoria porque cuando migran pues dicen no, pues ya nos reproducimos, pero los alimentos que necesitan como algunas larvas o otras flores no han florecido o ya se terminaron, entonces pues esas crías no se dan completamente y se pierde de la especie. Pues justamente como las especies también están percibiendo este cambio, justamente hay variaciones que realmente no se habían visto antes y que también les afectan a lo mejor también a polinizadores, a insectos, demás, como a plantas. Todo esto está apenas siendo estudiado. Si hay información en redes sociales sobre qué pasa con las jacarandas que están floreciendo apenas. Y pues igualmente afecta a los polinizadores y sobre todo cómo está funcionando el ecosistema. El florecimiento de las jacarandas en invierno es un ejemplo muy claro de que las especies están respondiendo a los cambios en el clima. Se está viendo esta distorsión de sus ciclos de vida que por supuesto va a tener implicaciones con otras especies. Yo creo que la jacaranda va a estar bien, y es un ejemplo de lo que puede estar sucediendo en otros lugares y con otras especies, concluyó la doctora Carolina Ureta.